¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. Acaba de terminar el Gran Premio de Austria 2025 con Lando Norris derrotando a Oscar Piastri. 1-2 tuvimos al principio un duelo intenso, una estrategia bastante dudosa por parte de McLaren que ya estaremos analizando en este video y que al final pues acaba reduciendo la distancia a únicamente 15 puntos. Norris en segundo puesto del campeonato sobre Oscar Piastri, que sigue de líder, y terminaron chocando cascos, Can, pero mucho que analizar de McLaren en esta carrera. ¿Cómo estás, Rich, amigos? Creo que lo dijimos en la transmisión, para la gente nueva o la gente que no es habitual de este canal. Nosotros transmitimos prácticas, qualis y también la carrera, entonces vayan a suscribirse al canal de YouTube, porque ahí estamos siempre narrando, también en las redes sociales, en Facebook. Pero yo te lo dije, Rich, para mí era bastante sospechoso lo que estaba haciendo McLaren con Piastri y con Norris, dándole preferencia en un principio sí al piloto británico, que me parece que se lo ganó, porque ayer no hubo quien le compitiera en la pole position, hasta ahí todo bien, pero ya después, para atacar en el caso de Piastri, siento que estuvo raro, ¿no? O sea, nunca hubo un compromiso de peleen o no peleen, o tienen todo carta abierta, o sea, estuvo rara esta cuestión. ¿Qué fue lo que pasó? Arrancaba Piastri en tercer lugar, Norris desde la pole y Leclerc arrancaba en segundo. Oscar Piastri en la curva 1 le acaba ganando la posición a Charles Leclerc y desde ahí no se despegó por casi 20 vueltas de distancia de DRS sobre Lando Norris. ¿Qué es lo que sucede? Aquí estuvo el duelo, fue intenso, fue bonito, fue delicioso, fue precioso y fue hermoso. En la vuelta 11, Oscar Piastri adelanta a Lando Norris con DRS rumbo hacia la curva 3, pero está por delante de Norris en la zona de detección de DRS. Se pone en llanta con llanta, Norris con DRS, Piastri sin DRS y acaba recuperando la posición. Lando Norris en curva 4 sobre Oscar Piastri y también el liderato de la carrera. Pero Piastri no se despegaba del DRS. Y entonces, en la vuelta 20, se vuelve a lanzar por el interior Oscar Piastri, dive bomb tremenda y bloquea neumáticos, pues literalmente para no chocar a Lando Norris, y Piastri incluso le acaba pidiendo disculpas al equipo y a Norris de cierta manera por esta dive bomb y este bloqueo. Y la diferencia, luego la gente que nos hatea, que nos dicen, ya ven, Norris está cayendo la boca. Lando Norris, si hubiera estado al revés, hubiera chocado. Se lo hubiera llevado puesto, como lo hizo en Canadá. Como lo hizo Canadá, exacto, es que me dicen, ¿cómo sabes? Porque lo acaba de hacer, o sea, hace una semana lo hizo. Entonces, realmente, bueno, hace dos. Realmente lo de Norris es bastante precipitado siempre. En este caso, Piastri, me parece también que se acelera, pero cuando se da cuenta que comete un error, termina por perjudicándose él, pero también porque sabe que no hay que perjudicar al equipo, porque si en ese momento había habido contacto, había un riesgo de no sumar puntos y le hubiera dejado el 1-2 a Ferrari. Auténticamente así, que estaban Charles Leclerc y Lewis Hamilton en una propia carrera, o sea, ni cerca de McLaren, y muy lejos, quiero decir, de los otros. Entonces, me parece que Piastri, dentro de todo el error, termina corrigiendo y se carga sin sus neumáticos, pero para evitar el contacto con su compañero de equipo. Sí, literalmente se carga sus neumáticos. ¿Qué es lo que pasa? Esto fue entonces en la vuelta 20. Una vuelta más tarde, en la vuelta 21, McLaren decide parar a pits a Lando Norris. Y aquí es en donde entonces McLaren perjudicó a Oscar Piastri en Austria y no me puedes convencer de lo contrario. McLaren perjudicó a Oscar Piastri en Austria con la estrategia, no me puedes convencer de lo contrario. A ver, Oscar Piastri acababa de bloquear neumáticos, paran a Lando Norris a pits en la siguiente vuelta y entonces viene esta radio que le dice a Oscar Piastri, oigan, tengo un flat spot, tengo tal cual cuadrada la llanta por ese bloqueo de neumáticos, me acabo de cargar mi neumático por el bloqueo. Y le dice su ingeniero de carrera, lo entendemos, vamos a ver cómo está tu ritmo de carrera. Y contesta Piastri, sí, ok, pero tengo un flat spot, tengo un flat spot. O sea, lo dice dos veces y aún así McLaren decide no pararlo a pits inmediatamente, sino que lo detienen hasta la vuelta 25, 4 vueltas más tarde y además con una parada lenta porque se tardan en cambiar el neumático delantero izquierdo. No me vas a convencer que McLaren no perjudicó a Piastri en la estrategia en Austria. Sobre todo porque antes de intentar ese último intento, el dive on bridge, no era muy claro el mensaje en la radio, con su ingeniero de carrera. O sea, en ningún momento le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no atacas por aquí? ¿Por qué no? O sea, él preguntó, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Decide tú. Es tu carrera. O sea,
A mí es lo que me da a entender como de nosotros no nos vamos a comprometer, es pedo tuyo. Cuando, a ver, es el líder del campeonato. Repito, Norris había ganado el ser piloto 1 en esta carrera. Sí, está bien, porque hizo la pole position. Pero es tu líder del campeonato, Oscar Piastri. Si tienes la posibilidad de ir a recuperar, o mejor dicho, de ir por el primer lugar en esta carrera, tratar de ganarla, yo no entiendo por qué no le dieron las posibilidades, como normalmente sí lo hacen con Norris, ¿eh? Cuando pasa al revés, a Norris sí le van diciendo, mira, Piastri está haciendo mejor aquí en la curva, está perdiendo todas las décimas aquí. Yo aquí no lo vi. Tampoco he revisado el radio completo, tampoco me voy a hacer pendejo. Pero en la transmisión jamás salió que el ingeniero de carrera de Oscar Piastri le estuviera diciendo, mira, Norris está equivocando aquí, vas aquí, el equipo cree esto. Siento que no fue nada comprometido la radio y la comunicación con su ingeniero de carrera de Oscar Piastri. ¿Qué es lo que pasa? Que antes de las primeras paradas en pits, estaba a distancia de DRS Piastri de Norris. Después de la primera ronda de paradas, está a 6 segundos. Por todo este tema estratégico, por todo este tema de que se tardaron en la parada en pits. Y tú decías, ok, tiene 4 vueltas de ventaja, son 4 vueltas más nuevos los neumáticos de Piastri y de Norris, que lo puede alcanzar al final. Ok, va. Y entonces, en la segunda parada pits, ahí ya no le dan ahora la ventaja a Piastri de tener neumáticos más frescos. ¿Por qué? Porque ahí sí, en la segunda parada, en la segunda ronda de paradas, lo paran con una vuelta de diferencia. Mientras que Norris sale por delante de Colapinto, que estaba en pleno duelo, Piastri sale por detrás. Y es cuando entonces pasa esto. Estaba luchando Colapinto con Yuki Tsunoda y Colapinto no le avisan, a Colapinto no le avisan que tiene a Piastri por detrás, se le cierra, Piastri se tiene que salir ligeramente de pista, acaban penalizando con 5 segundos al argentino. ¿De verdad McLaren no pudo calcular que Norris iba a salir por delante de ellos, pero que a Piastri lo iban a atorar detrás de ellos cuando salieron en su segunda parada de pits? Ese es mi tema. Es lo que te digo, es sospechoso porque entonces ya no le estás dando la ventaja de neumáticos, que bien lo dices. Pudo haber sido un error sin intención, lo entiendo, pero ¿por qué cambiar en este momento de estrategia? O sea, ¿por qué lo dejas afuera cuando te está diciendo ya no tengo neumáticos? ¿Y por qué entonces haces lo contrario en la segunda parada? Eso es lo raro. Y ahí básicamente Rich acabó la carrera, ¿eh? O sea, ya no había tiempo para que el alcance de Piastri. Además, obviamente, seguramente tuvo algunos daños de tener que salirse al pasto. Aquí se acabó y ya simplemente Norris tuvo que conducir normal y eso que tuvo muchos errores, ¿eh? Norris andaba saliendo a cada rato en las curvas, sí, etcétera. También Piastri se fue mucho en la 3, hay que decirlo, pero la realidad es que aquí, como yo lo dije también en la transmisión, es como cuando está el niño más pendejo, o sea, tus hermanos, y tu mamá lo protege. Así protege mucho a Lando Norris McLaren. Sí, y a ver, y hay un tema. Esto es curioso porque Piastri se desconecta por radio contra Alpine. Alpine todavía encuentra la manera de joderme después de todos estos años. ¿De qué está hablando? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es que Piastri pertenecía a la academia de Alpine. Vamos a remontarnos a agosto del 2022. De repente, cuando se va Fernando Alonso a Aston Martin tras el retiro de Sebastian Vettel, de la nada, ¡pum! Alpine anuncia que el piloto titular para el 2023 va a ser Oscar Piastri. Y entonces, horas después, Oscar Piastri tuitea y dice, piano, entiendo que sin mi consentimiento, Alpine ha puesto un comunicado esta tarde de que yo voy a manejar para ellos el próximo año. Esto está mal, esto es equivocado. Yo no he firmado un contrato con Alpine para el 2023, no voy a manejar con ellos para el próximo año. Días más tarde, McLaren anuncia que Oscar Piastri va a ser piloto titular, sustituyendo a Daniel Ricciardo junto con Lando Norris. ¿Fue una locura? Y Piastri cree, obviamente por la calentura del momento, saca esa radio diciendo, Alpine encuentra cómo joderme después de todos estos años, ¿no? Claro. Y yo desde ese momento, Rich, le empecé a respetar mucho a Piastri, porque tú ya me habías dicho, aunque muchos se cuelguen esa medallita, pero tú desde hace un par de años ya habías hablado de Piastri. Hablo del momento de firmar, ni siquiera ahorita, sino el momento de firmar ya habías hablado de él. No es que no te creyera, ni mucho menos, pero sabes que yo primero tengo que verlo. Pero en cuanto yo vi que por sus huevos no quiso firmar con Alpine, que yo nunca lo he visto, a un piloto que antes de salir a la Fórmula 1 dice, no, gracias, o sea, rechace un asiento de Fórmula 1,
y que terminó siendo la mejor decisión de su vida, porque en este momento es líder del campeonato Oscar Piastri. La realidad es que le dije, cabrón, este morro trae, ¿no? O sea, sabe sus objetivos. Y obviamente por el hecho de que Colapinto los trobó sin querer, que sí termina siendo penalizado el argentino, pero al final no fue culpa justamente de Franco, sino del ingeniero que no le avisa y de la circunstancia. Yo creo que ahí es mucha más culpa de McLaren. Y por la calentura del momento, pues obviamente ve un Alpine y dice, pues chinguen a su madre, ¿no? O sea, váyanse a la chingada, porque Piastri justamente quería tener esa posibilidad de por lo menos estar peleando con Norris para intentar ganar la carrera. Pero repito, McLaren, no sé si hicieron pendejos, no sé si con mala intención, no sé, yo te lo dije, yo soy muy sospechosista, o sea, yo sospecho de todo, yo mal pienso, soy mal pensado, díganme lo que quieran, yo creo que McLaren no se comprometió a decidirse por alguien claro. McLaren dio una cátedra de cómo arruinar una carrera que estaba siendo deliciosa y preciosa durante las primeras 20 vueltas, duelo por el liderato entre Lando Norris y Oscar Piastri en segundo puesto. La arruinaron, se la cargaron, que discretamente a lo mejor favorecieron a Norris, que casi sin querer, que dejaron que Oscar Piastri tomara entre comillas la decisión de la estrategia. Yo no me lo compro, yo no me compro esta historia. En el cool down room, Oscar Piastri solo, de brazos cruzados. Encabronado. Llega Leclerc y llega Norris, Piastri, solo, de brazos cruzados, encabronado, como dices. Sí, y te voy a decir algo. Hay que reconocerle que Norris defendió muy bien. Eso yo no se lo voy a quitar. Yo no tengo tema, o sea, que con la gente que me dice que soy un pendejo, sí lo soy, ¿no? Pero yo no tengo tema en reconocer cuando Norris hace bien las cosas. De verdad no tengo tema. Pero tampoco tengo empacho en decir que Norris es un tipo que no tiene mentalidad de campeón del mundo. Tenía todo a su favor. La estrategia, la posición, la ventaja. Y por radio, por favor, ayúdenme que no puedo. ¿Qué es eso, Ricardo? O sea, ayúdeme a qué, güey. ¿Qué más ayuda quieres cuando tienes la pole position? Cuando tienes la ventaja en la estrategia, cuando tienes los mejores neumáticos. Ayúdeme, ¿de qué? ¿Qué estás pidiendo ayuda, papito? Manéjale en pista. Norris diciendo, ayúdenme por favor, cuando lleva de líder toda la carrera, cuando tiene la ventaja de posición, cuando lo favorecieron en la estrategia, suplicando ayuda. Y lo burdo y lo increíble, Can, era ver cómo en curva 9, en curva 10, Norris iba largo, cometía errores. Incluso le acaba diciendo su ingeniero, papi, ponte las pilas, concéntrate. O sea, en fin. Ahora sí, no hay que demeritarlo, con todo y que posiblemente McLaren perjudica a Piastri y por eso, por ende, ayuda a Norris. La realidad es que Piastri tampoco pudo quitarle la posición en 20 vueltas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una estrategia más equitativa o con mayor información o con más paridad? ¿Quién sabe? Pero lo que sea de cada quien, pues mínimo Norris ahora sí logró defender a Piastri en pista, en duelo llanta con llanta. Que eso fue 20 vueltas, que las otras 50 ya no pudo estarlo persiguiendo por circunstancias, entre comillas, de la carrera, por decisiones estratégicas de Piastri, del equipo, como lo quieras ver, es otra cosa. En fin, conclusiones, pues bueno, McLaren es un animal, McLaren es una bestia, porque ni siquiera, a pesar de que estaban los dos en duelo, Ferrari no se les pudo ni acercar. Y bueno, lo lindo de esto, la verdad es que Norris al ganar, pues mínimo tenemos todavía más vivo que nunca el campeonato de pilotos, únicamente 15 puntos de diferencia entre el líder que es Oscar Piastri y el segundo lugar que es Lando Norris. Sí, es decir, algún abandono o algo que alguien, bueno, en este caso Piastri, tenga un error y no quede en el podio y gane Norris, ya se vuelve muy, muy pareja la competencia cuando queda todavía más de la mitad de la temporada. Así que, pues parece que nada va a ser la pelea entre los McLaren, pero bueno, por lo menos va a haber pelea para el campeonato del mundo. Estén al pendientes de los demás videos que sacaremos analizando la carrera de Colapinto, entre muchos otros. Por eso suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Si les gustó el video, denle like y compártanlo. También síganos en redes sociales como @tufórmula_ en Instagram, @tufórmula en TikTok. Estamos en Facebook y en Spotify. Esto es Tu Fórmula.